Siéntate y ahora te introduzco. Gracias. Bueno, vamos a ver si recuperamos un poquito del tiempo y nos ponemos al día en la agenda. ¿Tenemos todos por el micrófono? Me marcho. Vale. Me voy, que tengo una reunión a las 5 en Madrid. Sí, urgente. sí. Bueno, Vale, todo bien. Sí, sí, está genial. Bueno, quiero a ver si recuperamos un poquito de agenda, pero quiero presentaros a Andreu Bea, que es un gran amigo y uno de los históricos, que no sabía que le iba a liar yo para venir a presentar las siguientes 3 ponencias, ¿no? Entonces, Andreu, por favor. Andreu es uno de los históricos, le llaman de varias maneras, el Connecting People, Nokia, o el Explorer, porque se pasa la vida dando charlas y moviéndose por el mundo, pero sobre todo lo que es un gran divulgador de la grandeza de Internet. Y bueno, él ha llevado numerosos proyectos, es inversor, es profesor de universidad, doctor, bueno, es una gran persona y un gran amante y divulgador de Internet. Yo te paso la palabra, como nos conoces muy bien a los 3, pues nos vas presentando con tu permiso. Muy bien. Vale, gracias. Muchísimas gracias primero por esta introducción. Deciros que para mí es un placer y además me pone un aprieto, pero me gustan los retos, pues de que en 30 segundos te digan, ahora vas a presentar tú a estas personas, que yo deciros, cuando yo era pequeño, pues ya veía a José Cabrera, uno de los ponentes, que, como director de Sun Microsystems en ese momento, pues yo lo veía diciendo, ostras, de mayor me gustaría ser como él, ¿no? Entonces, estar ahí y más, pues presentároslo hoy, para mí realmente es un honor y un placer estar con él y poder hablar con él y que tengáis también pues la posibilidad de enriqueceros con lo que nos va a aportar, ¿no? La primera conferencia que vamos a tener va a ser la de Rodolfo Carpentier. Yo os tengo que decir que también, como decía, es un histórico, pero ¿qué hay que decir histórico? Histórico quiere decir de antes del 95, ¿vale? O sea, Internet en este país aparece en los 80 con Felipe García y compañía, otro de los, cuando dice histórico, él es prehistórico, exactamente, ¿eh? Es dinosaurio del Cretácico superior, concretamente, dentro de la era de Internet, porque es de los primeros que trajo Internet y, como en cada país, entró a través de las universidades, ¿no? Y él estaba en retiris, pues enchufando a gente, ¿no? Y Rodolfo, yo quizá no la última vez que te vi, no, pero me recuerdo que coincidimos en una conferencia en el año 95, arremangados los dos porque no nos funcionaban los módems, te acordarás de allí sudando, dices, bueno, para hacer una demostración de qué era Internet, ¿no? En catalán, net es limpio, y cuando tú decías en Cataluña Internet, a mi abuela le dijeron, ¿tú qué te dedicas ahora? Yo a Internet, y se quedó todo así, dice, qué triste. Tantos años tus padres pagándote la carrera, tal, y para que te dediques a esto de la limpieza ahora, ¿no? Bueno, esto, que es una anécdota real, pasaba a cualquier empresario que le llamaras Internet en esa época, ¿no? Pues Rodolfo viene de esta época, ha pasado todas las épocas, ha pasado los .com, la crisis, tal, pero sigue allí, y es de las pocas personas que os puede dar una visión global histórica de la Internet en este país, que además lo ha vivido en sus carnes, como empresario, como emprendedor, como divulgador, o sea, tiene... También, cuando decían poliédrico, no, es multiédrico y multifaceta, porque ha estado en todos los papeles de Internet, ¿no? Bueno, pues sin más dilación, os dejo con Rodolfo, que nos dará la conferencia sobre reinventar la empresa del siglo XXI y la empresa del conocimiento colectivo. Muchas gracias, Andreu. Bueno, pues una de las características de la empresa del siglo XXI es que hace trabajar a sus clientes en vez de trabajar ella. Entonces, lo que os han dado, esas hojitas, post-its amarillos, es para que hagáis lo siguiente. Mientras hago la introducción, que no va a durar más de 10 minutos, pensar en aquella pregunta
que realmente queríais que os contestaran hoy, que os contestáramos hoy. Y entonces la escribís, una. Y luego cuando yo termine la presentación, que van a ser, como digo, 5 a 10 minutos, lo que quiero es que os giréis, hagáis grupitos de 4, porque no me da tiempo a contestar las preguntas individuales de cada uno de ellos, de cada uno de vosotros, y entonces lo que quiero es que en los 4 escojáis de común acuerdo la pregunta que os parezca más interesante de las 4 que tenéis. Y que el que tenga esa pregunta se quede de pie, os volvéis a poner como estáis y me va a hacer la pregunta y yo voy a contestar todas las preguntas de cada grupo de 4 personas que tengan una pregunta seleccionada por ellos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es una empresa del siglo XXI? Vamos a empezar con un pequeño esbozo de 2 empresas características de este siglo que están, una completamente representativa del siglo pasado y la otra representativa de este siglo, pero todavía en transición. La primera es Exxon. Exxon es una empresa tradicional del sector del petróleo que hasta hace muy poco tiempo ha sido la número 1 de las cotizadas porque tenía la mayor valoración bursátil del mundo. Eso lo ha perdido hace poco con Apple. ¿Cuáles son las grandes diferencias de una empresa y de la otra? Fijaros, Exxon es una empresa que factura, en cifras así genéricas, cerca de 500.000 millones de dólares. Apple factura algo bastante menos, pero tiene mucho más beneficio. Exxon es una empresa que tiene cientos de miles de empleados. Apple es una empresa que tiene 60.000 empleados. Es decir, ¿cuál es un primer balance que tenemos que entender? Tenemos que entender que cada vez más los activos pesados, los activos físicos, valen menos y cada vez más los activos intelectuales, el conocimiento, la gente, vale más. Eso es algo que tenemos que intuir que va a pasar o que está pasando en las empresas del siglo XXI. Hay otra cosa muy importante. Exxon lleva en los últimos 20 años haciendo lo mismo. Prácticamente no ha cambiado nada. Ha cambiado la gestión, han cambiado los gestores, han comprado edificios, han vendido edificios, han hecho pozos, pero realmente no hay gran cambio. Apple en los últimos 5 años ha reinventado 3 mercados. Ha reinventado a través del iPod, ha reinventado el mercado del almacenamiento de música, a través del iTunes ha reinventado el mercado de la distribución de música y con el iPad ha reinventado el mercado de los PCs y ha creado el mercado de los tablets que cada vez es más rápidamente creciente y que está asumiendo un rol de liderazgo absoluto. Bien, para no terminar aquí, porque todo el mundo dice, bueno, esto está muy bien para grandes empresas, pero ¿qué pasa con mi pyme de Logroño? Yo creo que hay 2 tipos de pymes hoy en día. La pyme que nace ya siendo del siglo XXI. ¿Qué es una pyme del siglo XXI? Pues una pyme del siglo XXI es alguien que genera una empresa que desde su incepción, a pesar de que él crea que va a ser una empresa pequeña, es global. No tiene fronteras. Está en Logroño, pero él piensa vender en China, en Japón, donde encuentre los clientes. Es multicultural, porque necesita idiomas diferentes. Es capaz de tener la producción distribuida. Resulta que aquí tiene los mejores matemáticos, en Italia tiene unos diseñadores y en Barcelona otros, la producción la hace en China y sus mayores ventas las tiene en Brasil. Esa es la fotografía de una empresa que nace del siglo XXI. ¿Qué pasa con una empresa del siglo XX y cómo evoluciona una empresa del siglo XX al siglo XXI? Yo tengo una historia que es demasiado larga para contarla ahora, pero la voy a resumir un poco, que es la historia de una empresa, un empresario, tercera generación, que fabrica marcos de cuadro. Cosa más física que esa no creo que pueda haberla. Y con la incorporación de la cuarta generación, que es su hijo, que ha estudiado telecomunicaciones, cambian por completo el planteamiento a través del hijo, que lo que hace es decirle, papá,
nosotros podemos vender en el mundo entero. Eso de que tú tengas clientes solo en Barcelona y en Madrid, que son tiendas que hacen marcos para cuadros, es un retraso. Yo te voy a dar un modelo distinto. Y ese modelo pasa por utilizar la red, por utilizar los conocimientos, por contratar a gente multicultural. En estos momentos hay una cantidad de conocimiento barato, accesible para todo el mundo, que es increíble. La gente me dice, pero bueno, yo es que no hablo alemán, ¿cómo voy a hacer un estudio del mercado alemán? Es que te traes a La Rioja un chaval que está haciendo un máster en Madrid o en algún sitio de una de las grandes escuelas de negocios españolas, y te lo traes a La Rioja y a lo mejor simplemente por pagar el alojamiento o pagarle 500 euros al mes, te hace un estudio de mercado alemán que te deja patidifuso, y te ha costado 2 meses y medio de tener a un alemán aquí que además está encantado porque ha descubierto el vino de La Rioja, ha trabajado fenomenalmente bien y te ha dado un conocimiento por tres perras, y eso cada vez es más sencillo. O sea, no es que no se pueda cambiar, es que no queremos cambiar. Si queremos cambiar, es fácil cambiar, solo que se cambia cada día un poquito más. Bien, entonces, para no perder más el tiempo, porque lo que quiero es que seáis vosotros los protagonistas, daros la vuelta, reuniros en grupos de 4, leeros cada uno la pregunta que queréis hacerme, y entre los 4 decidir cuál es la pregunta que me tenéis que hacer. El que vaya a hacer la pregunta que se quede de pie, los demás os lo vais a poner. Os doy 3 minutos para eso, ¿eh? Rápidamente, cambiaros rápidamente. Suena así como petardazo. ¿Ah, sí? Voy a bajar un poquitín más abajo. Pues nada, fenomenal. Dos minutos. Bien, iros levantando la persona que... A ver, la pregunta que va a hacer... Yo voy a ir haciendo las preguntas por orden para que se lo vayas pasando de esa forma, ¿de acuerdo? Pásasela del primero. A ver, primera... Una pregunta un poco de base. Hola, sí. Y es, ¿dónde se forman los gerentes del siglo XXI? Y en paralelo,
¿Cómo se recicla un gerente hacia una estrategia del siglo XXI? Bueno, son dos preguntas muy interesantes y verás, yo te voy a decir que las escuelas de negocio tienen que hacer una reconversión industrial inteligente rápidamente porque se están quedando obsoletas, pero está empezando a pasar que se dan cuenta que tienen que promover el emprendimiento y están cambiando bastantes de los conceptos que tenían. No es fácil porque es una cultura que lleva muchos años desarrollándose, el método del caso, la formulación académica que se ha llevado siempre, y eso no hace que en un entorno tan cambiante como este realmente estés dando respuestas. Pero yo creo que por ahí van ahí los tiros. Lo que está empezando a pasar, y eso sí lo vivo todos los días, mira, yo desde hace unos años tengo un blog, que lo sigue la gente y me sigue leyendo, etcétera. Yo cada 3 meses pongo un post diciendo que busco emprendedores. Y me viene mucha gente que en el 95% de los casos lo que busca es un puesto de trabajo, que no me sirven de nada. Pero cada vez más encuentro gente como uno que tenemos ahora en una de las empresas, que es un crack, que es un ingeniero de caminos, que estaba en una empresa de construcción y que ganaba más de 200.000 euros y nos vino a ver y dijo, oye, yo estoy harto de lidiar con ayuntamientos, ver cuándo me van a pagar, reducir personal, esto no es mi mundo. O sea, yo quiero aplicar lo que sé como ingeniero a un mundo nuevo. Bueno, pues está hoy liderando una de las empresas que tenemos y es un crack. Cada vez más gente se está dando cuenta que la forma de aprender es arremangándose. Muchas gracias. Siguiente. Hola, mi pregunta va sobre el teletrabajo. En La Rioja hay muchos profesionales TIC que no tenemos posibilidad de seguir desarrollándonos, cambiar de empresa, hay mucho potencial, con mucho conocimiento. Queremos saber cómo podríamos montar un modelo de teletrabajo para empresas de fuera, me da igual a nivel nacional e internacional, a partir de ese talento, ¿no?, que hay aquí. No llevar el talento donde está el trabajo, sino traer el trabajo donde está el talento. Bueno, yo creo que eso ya existe. O sea, el concepto del crowdsourcing es algo que lleva tiempo en la red. Ahora en España nosotros tenemos una empresa que se llama Attribu, que hace precisamente eso para el sector audiovisual. Pero lo lógico es que, si ves las que hay a nivel mundial, que yo sepa, hay 5 que se dedican a eso, a poner en contacto a desarrolladores con gente que busca desarrolladores en el mundo entero. Y las hay muchas que son de India y China y de otros países, pero tienes suecos que contratan a españoles o americanos que contratan a españoles. Métete en esas redes, eso no hay que inventarlo, está inventado. Siguiente pregunta. Buenos días a todos. La pregunta son 2 en una, pero más o menos vamos a intentarla hacerla en una. ¿Qué cualificación y qué tipo de personas tiene que ser el que maneje dentro de la empresa la red de estas preguntas de conocimiento? Tiene que ser un ingeniero, un técnico, y cuando está haciendo esas preguntas en el mundo tan amplio que da en Internet, ¿cómo enfocarlas para obtener un conocimiento en función de lo mismo? ¿Qué tipo de cualificación tiene que tener esa persona? Yo creo que eso es muy dispar. Hay gente que es buenísima en la red y han estudiado filosofía y otros que son ingenieros. Yo creo que tiene mucho que ver con el entorno de la empresa, y lo que sí es importante es que esa persona esté en el comité de dirección. Es decir, que cuando quiere hacer cambios pueda hacerlos, porque solo tiene que convencer a 2 personas que están con él en el comité de dirección y tenga la capacidad de conseguirlo. Si realmente lo que hace la mayor parte de las empresas es que contrata a un chico joven teleco que tiene 22 años, acaba de terminar la carrera, le pone allí y nadie le hace caso, no sirve para nada. ¿Puedo abundar un momentito, Rodolfo? Nosotros en la Asociación de Conocimiento Abierto estamos trabajando en un proyecto que os comentaba antes sobre la sabiduría y las mujeres, en las que creemos que cualquier empleada de cualquier empresa se puede convertir en la persona que extraiga conocimiento de la propia empresa, con lo cual puede ser de una empresa aceitunera, una empresa muy sofisticada o no. Es decir, cualquier persona que trabaja en una empresa puede extraer conocimiento de su trabajo, ¿vale? Con lo cual es en total sentido estrictamente amplio. Siguiente pregunta. Gracias. Como pioneros de la nueva era de Internet, ¿cómo creen ustedes que se va a proteger la intimidad de los usuarios y al mismo tiempo usar esas informaciones individuales para que se conviertan en conocimiento colectivo? Yo creo que aquí hay 2 tendencias.
la americana y la del resto del mundo. La del resto del mundo es vamos a prohibirlo todo para que no se pueda hacer nada, y la americana es vamos a hacerlo todo y no prohibir nada y vamos a ver luego a ver qué pasa. Y legislar después y adaptarlo. Entonces, ninguno de los dos es perfecto. Yo creo que el problema de la privacidad es también un problema que nosotros intuimos mucho más grave que las nuevas generaciones. Es decir, a nosotros nos parece increíble el que una persona borracha suba una fotografía a Facebook, a su muro, y pueda hablar ahí, por ejemplo, un posible empleador verlo. Yo recuerdo que hace poco en una entrevista con un chico joven de 22 o 23 años le dije, oye, ¿y vosotros estáis preocupados por esto? Dice, yo en absoluto. Dice, si una empresa realmente no entiende que yo cuando no estoy trabajando me divierto como un enano, es que no quiero trabajar para ella. O sea, que es que está cambiando mucho la concepción de privacidad que tenemos nosotros a nuestra edad y la que tiene la gente joven que lo comparte todo. Siguiente pregunta. Hola. En tu calidad de visionario, a nuestro grupo te va a hacer una petición de una visión. Nosotros, nuestro grupo, tenemos unos 45 años en media y según los estudios de longevidad nos quedan otros 40 años más de vida. Y la pregunta es, ¿cómo será el mundo que veremos al final de nuestra historia? Y bueno, un anexo a esa pregunta es, ¿habrá terminado la crisis? Perdona, ¿cómo era la última? La pregunta es, ¿cómo será el mundo que veremos al final de nuestra historia? O sea, dentro de 40 años. Sí, no, pero la última frase. Y la última, si habrá terminado la crisis, entonces. Se habrá terminado antes. Bueno, básicamente yo creo que no puedo presumir de ser visionario. Yo casi siempre he sido un precursor de una tendencia, me he equivocado siempre en el tiempo. Es decir, que yo muchas veces he dicho, esto es lo que va a pasar, y ha ido pasando, pero casi siempre 5 a 7 años por detrás de lo que yo pensaba. Entonces, una de las cosas que he aprendido es que algo es lo que es posible y otra cosa es lo que es viable. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es decir, tú tienes una tecnología, lo entiendes todo perfectamente, sabes que va a cambiar el mundo, pero el mundo no quiere cambiar. Y va más lento de lo que tú piensas. Yo creo que el mundo de dentro de 40 años va a ser un mundo mucho más rápido del que tenemos ahora, va a estar, yo creo que mucho más en red, yo creo que cada vez más las empresas van a tender a ser atomizadas, es decir, va a haber poca gran empresa y mucha gran empresa distribuida, y creo que realmente lo que os decía antes de este mundo en el que realmente cada uno se autosatisface en lo que necesita es cada vez más el mundo al que vamos. Es decir, tú dentro de 40 años no se te ocurrirá pedirle ayuda a nadie, tendrás una interfaz que no sé cuál va a ser, pero que te permitirá arreglar a las 4 de la mañana cualquier cosa que quieras hacer, y no necesitarás para pagar impuestos, para hacer cualquier cosa que tengas que hacer, lo podrás hacer directamente tú. Es decir, es un mundo mucho más sencillo de manejar, un mundo en el que desaparece el interfaz físico y prácticamente está todo integrado, y yo creo que el Internet de las cosas, del que hablamos ahora un poco, va en esa dirección y que es lo que va a hacer que cambie mucho el mundo. Siguiente pregunta. Hola, buenas. A ver, nosotros en nuestro grupo estamos siempre hablando del crowdfunding. Cuando tenemos un proyecto pequeño, bueno, que necesitamos, por ejemplo, 500.000 euros o 300.000 euros, o una pequeña empresa con una buena idea que necesita un pequeño importe para lanzarse, pero bueno, que para los empresarios es mucho. ¿Considera viable una buena alternativa para la financiación hacer plataformas en Internet de crowdfunding para conseguir con micro aportaciones el sacar esos proyectos adelante? Seguro que sí. Vamos a ver, nosotros tenemos una empresa que se llama AdTribu, que se dedica al crowdsourcing de todos los temas de creatividad. Es decir, puedes pedir un vídeo, lo que tú quieras. Detrás de eso hay una red social de creativos audiovisuales de 125.000 personas. Eso nos ha costado 3 años y mucho dinero construirlo. Quiere decir, ¿cuál es el problema del crowdfunding? El problema del crowdfunding es simplemente la masa crítica. Es decir, funciona cuando tienes 200 o 300.000 personas que están dispuestas a jugarse 100, 200 o 300 euros en una cosa que les divierte, sin saber si van a recibir retorno o no.
pero eso requiere una masa crítica y la masa crítica requiere dinero para llegar a ella. Es decir, un proyecto que nace sin dinero, sin financiación, simplemente para poner de acuerdo a la gente, es muy difícil, nosotros lo hemos probado, tardas mucho tiempo en conseguir masa crítica. Siguiente pregunta. Hola. Hemos hablado de las ventajas sociales y económicas de estas nuevas empresas del siglo XXI y nos preguntamos que para completar el triple balance de las modernas empresas del siglo XXI faltaría cómo integran el tema medioambiental, evidentemente que está tomando el aspecto medioambiental, en el cual estamos inmersos en una enorme crisis. Y me permitiría hacer una pequeña aportación al gran cambio que está haciendo Apple en nuestras vidas, pero Apple tiene un peso medioambiental bastante negativo que a ver hasta dónde acaba, porque está teniendo muchas críticas, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que el problema medioambiental al final es algo que hay que resolver, que tenemos que resolver entre todos y que no es nada sencillo. Está claro que la tecnología consume electricidad, que se calienta y que hace que los ambientes no sean los mejores, ¿no? Yo creo que eso también en el planteamiento del Internet de las cosas se está teniendo en cuenta. Yo creo que va a haber cada vez equipos menos o más tolerantes a todo lo que es el entorno. Y yo creo que lo que es importante es concienciar a la sociedad y a la gente que realmente cuando tú estás en una startup, que lo que no sabes es si vas a llegar a final de mes, decirle encima que piense en si va a poder ahorrarse 20 euros de energía, pues es difícil. Esa concienciación es parte de la educación que tenemos que dar a nuestra gente. Bueno, muchas gracias. Quería preguntar, en los últimos años hemos visto una diversificación de la formación que reciben los jóvenes pues enorme, y en esta nueva época de las empresas del siglo XXI tienen cabida, digamos, todos los jóvenes que salen con una formación tan dispar a la hora de participar en esta transformación o en esta innovación de las empresas. Yo soy optimista, yo creo que realmente la juventud es la que tiene la oportunidad. Es muy difícil que una persona que lleva 50 años siendo operador de una máquina impresora de sobres, que es un caso que conozco personalmente, de repente se convierta en un activo usuario de Internet. Pero un chaval que acaba de terminar la universidad, usuario de Internet ya lo es, o sea que el primer paso ya lo tiene dado. O sea, yo creo que en estos momentos hay un vacío legal o un vacío promocional para los jóvenes, que es eso que dice la empresa tradicional. Pero bueno, ¿y yo a quién meto para que se haga cargo de esto? Pues hay un montón de gente joven que se puede hacer cargo de eso. Yo siempre le digo a la gente joven, que cuando me dicen, oye, es que yo no encuentro trabajo, digo, ¿y por qué no te lo haces? O sea, estás en el mundo en el que realmente el trabajo lo creas tú. O sea, lo único que tienes que hacer es escuchar, ver lo que necesita la sociedad, estudiar un poco más y ya tienes la capacidad de hacerlo en un entorno que conoces, y lo único que tienes que hacer es convertirlo en un negocio. Y si me dijeras, hombre, es que estoy dejando de ganar en IBM 10.000 euros al mes, pues es que el coste de oportunidad es muy grande. Pero como que eres un 1000-eurista, pues con 4 cosas que hagas ganas 1000 euros. Entonces, yo creo que en estos momentos, de esa masa de 5 o 6 millones de desempleados, probablemente 1 millón de gente joven podría estar empleada en pymes, ayudándolas a cambiar. Más preguntas. Buenos días. ¿De qué forma se podría implantar en las empresas de base, bueno, que no sean tecnológicas tradicionales, este nuevo modelo basado en el conocimiento, ¿no? En empresas que no sean tan globales, que no Vamos a ver, yo creo que hay dos aspectos. Uno ya lo he dicho, que es el tema del autoservicio, es decir, el conseguir que la gente se ayude a sí misma. Y el otro, que no lo he dicho, pero que es muy importante, es que en Internet lo importante son las conversaciones y los envoltorios. Es decir, no es importante tanto el decir yo vendo un martillo, sino el contar una historia de que mi martillo es diferente. Y eso es algo que hay que aprender a hacerlo. Y lo aprende mucho mejor la gente joven que la gente mayor. Entonces, ¿cómo hace una empresa, esta que decía yo de los marcos? Pues cogiendo a un chaval, en este caso el hijo, que era un teleco, y que dice, oye, yo voy a encargarme de la página web. Pero la página web no va a ser una página web ahí, en medio de la nada, no, voy a hacer interactuar a los
clientes que tenemos, voy a conseguir que esos clientes me dejen hacer vídeos de sus clientes y voy a crear un entorno alrededor del cuadro, o sea, alrededor del marco, voy a escribir una historia del marco a través de los siglos, o sea, voy a crear algo distinto, una experiencia. Lo que no puedes en Internet es vender como vende el Corte Inglés, porque es que entonces no tienes ninguna ventaja competitiva. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si eres una pyme? Tienes que estudiar el entorno, tienes que ver en qué países tienes oportunidades, tienes que ver a lo mejor que resulta que hay un montón de camiones que vienen a España desde Alemania y que son camiones que luego vuelven vacíos y que por lo tanto tienes un recorrido de tu producto físico hacia Alemania muy barato. Todas esas cosas hay que estudiarlas y la gente joven se adapta muy rápido a eso. Yo creo que es un cambio que hay que hacerlo y que todas las empresas que lo hagan realmente tendrán la capacidad desde Logroño en vender en cualquier parte del mundo. Y tengo bastantes casos de esos. ¿Alguna pregunta había? Nosotros tenemos una pregunta, pero un poco parecida. A ver, es cómo transformamos la información que tenemos en las empresas en conocimiento y luego ese conocimiento cómo lo aplicamos en la empresa. Yo creo que el problema del conocimiento dentro de la empresa del siglo anterior es que el conocimiento era poder. Y entonces la gente no quiere dejar el conocimiento que tiene porque entiende que pierde poder. En el mundo de hoy, antes hablaba Juan Zafra del tema de la generosidad, es un mundo de absoluta generosidad. Cuando más das, más recibes. Eso es difícil de cambiar. Es decir, en las empresas hay que ser capaces de introducir una nueva mentalidad en la que la persona que más sepa volcarlo en la intranet o en la información que tiene la empresa y que no lo vea eso como una pérdida de poder, sino como una ganancia de su capacidad de ser espléndido con la empresa, de realmente ser una persona que es suficientemente seguro de sí mismo o de sí misma, que realmente lo que da sabe que lo va a recibir con creces. Eso es lo que hay que cambiar y no es fácil. Esa es la parte más difícil, porque la gente no quiere soltar el conocimiento que tiene porque cree que eso es lo que le aferra al puesto de trabajo. Y es un error. En la historia actual, cada vez más el puesto de trabajo que tienes está a punto de desaparecer. Luego realmente no tiene ningún sentido el estar aferrándote a él. Lo que tienes que hacer es ser capaz de reinventarlo. Y para eso, cuanto más compartas, mejor. Más preguntas. Bueno, ya es la de los últimos. Hay muchas cosas que ya se han hablado aquí, ¿no? En principio, con el tejido empresarial que hay, por ejemplo, aquí localmente en La Rioja, de un porcentaje muy elevado de pymes a estas alturas básicamente tradicionales, con primeras generaciones o incluso segundas que han empezado a trabajar un poco con los métodos muy tradicionales, ¿no? ¿Cómo se aplica? ¿Hay algún procedimiento para instaurar todo este tipo de... todo esto que estamos viendo hoy aquí? Ya han hablado antes de cómo se transforma un directivo del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Pero no solo es la transformación del directivo, sino la transformación de la forma de pensar. Y luego una cosa que se acaba de mencionar, que es cómo se ayuda a las pymes a cambiar. Para ayudar a las pymes a cambiar tienen que querer. ¿Cómo convences a esa pyme, a ese directivo del siglo XX, de que esta es la forma de funcionar, de que en su empresa se puede aplicar desde su postura, ¿no? Desde su sillón, que siempre al principio es el rechazo al cambio, y estas cosas desconocidas no las quieren ni escuchar muchas veces? Bueno, una de las primeras razones del cambio normalmente son las nuevas generaciones. Es decir, en las empresas familiares, cuando el hijo o la hija vuelve de haber estudiado teleco o es informático o tiene 200 amigos en las redes sociales o ha viajado por medio mundo, tiene un planteamiento completamente distinto al que tenían sus padres y sus abuelos. Entonces eso es un inicio del cambio. ¿Cómo se consigue que una empresa pyme realmente dé el salto al siglo XXI? Solo si el propietario se convence de que tiene que hacerlo. Eso en unos casos se consigue y en otros, como se ha dicho antes, lo intentas 2 veces y luego a la tercera dices, pues mira, ya no te lo explico más porque es que no lo vas a entender nunca. Entonces,